arte del ensamble, le he colocado así, porque bueno, al final el arte es la música, pero empezar a jugar con todas las variables de la música eh, para crear un formato en equipo, yo lo considero un arte, porque tiene múltiples miradas, múltiples enfoques. Eh, el arte, recuerden que es polisémico, que es polivalente, tiene distintas formas de lectura, tiene infinitas formas de representarse, de presentarse, de construirse, de crearse. Entonces, desde ahí he pensado un poco esto del arte del ensamble. Laboratorio de improvisación y acompañamiento para ensambles, 15 años del departamento. Entonces, quiero empezar eh, con un trabajo que me parece clave, y es entender que la música la hacemos desde los elementos de la música, no la hacemos desde otro lugar. Es decir, desde los elementos de la música y desde otros muchos elementos, pero partimos de ahí. Y por eso he hecho esta pequeña gráfica que representa un poco la forma distribuida en el tiempo, ¿sí? Esto sería como en el plano cartesiano, el eje de las X sería el tiempo, aquí tendríamos los pentagramas, los líneas divisoras de compás, y acá tendríamos las frecuencias con los pentagramas y las claves y demás. Y que los elementos que he sintetizados de la música son melodía, ritmo, armonía, polifonía, textura, timbre y forma. Entonces, el ensamble trabaja inicialmente o parte de estos elementos. No parte, así tengamos distintas técnicas de intuición, de manejo de otras cosas, de otras variables, partimos de todas formas y llegamos a esto de una u otra forma. Y he colocado esto porque el ensamble, obviamente, si lo pensamos muy bien, si esto fuese un trío, esto pudiera ser de pronto la melodía, la armonía y el ritmo, y lo pudiéramos ver como distintas intensidades. Si pensáramos en términos de intensidad y densidad, qué es lo que va saliendo y qué es lo que va brotando. Si esto tuviera otro eje hacia acá, sería la intensidad, es decir, otra línea que atravesar acá. Pudiéramos pensar en fortes que salen al frente y en dinámicas piano que saldrían, que se esconderían un poco más. Y eso es lo que yo creo que empieza a jugar un papel súper importante. El balance, que tiene que ver más que todo con la intensidad, no lo coloqué ahí. Sí me parecía clave que lo hubiese colocado. La intensidad de sonido, ¿sí? que en física es decibeles, que la melodía pues obviamente tiene que ver con los hertz y con las frecuencias, y que no puede ser ajena a los músicos de un ensamble. Entender que estamos trabajando con frecuencias y que esas frecuencias las estamos proyectando en un escenario o en una casa a través de unos decibeles. Esos son dos elementos básicos. Y ahora voy a contarte algunas otras variables. Entonces, cuando hablamos de melodía, estamos hablando no solo del elemento del diseño que va a llevar como algo principal, porque siempre nos han enseñado que la melodía tiene que ir como algo muy top, muy fuerte, sino que también puede ser una melodía que acompañe, que sea algo que vaya haciéndole contrapunto a alguna línea principal. El ritmo, pues pensarlo como esas células que van construyendo en su repetición, van generando algo que conforma una identidad. ¿Sí? Por eso hablamos en términos de identidad también. Entendemos que es una cumbia, que es una amalgama, pero que es un groove de funk, etc. La armonía entendiéndola como acordes, o sea, esto es como para aclarar un poco el glosario entre todos. Acordes, progresiones, sustituciones, etc. Polifonía como ese grupo de líneas que se entrelazan.
y la textura como eso que nos enseñaron hace mucho tiempo, una textura que es monódica, es una textura que tiene una sola melodía, y que monodia es una sola melodía, bueno, puede estar representada en un unísono gigante en una orquesta, o puede ser simplemente realmente un unísono, puede ser a octavas, pero en todo caso es una misma nota para todos, o textura homofónica que tiene distintas facturas. Y sobre esto, de pronto, esto es un concepto muy ruso, cubano, pero que a mí me ha parecido súper clarificador, y es que la textura en grande sería melodía y su acompañamiento, pero entre eso hay un mundo de cosas. Es decir, la factura sería que el pianista está haciendo arpegios, o el guitarrista, mientras hay una melodía. Pero no es lo mismo decir, sí, melodía y acompañamiento, pero cuando hay acordes y estos acordes se están tocando notas simultáneas, eso produce una cosa distinta si estás trabajando con arpegios o si estás teniendo un grupo de 5 saxofones que están haciendo una armonía en bloques o están haciendo polifonías como acompañamiento. Entonces, en ese orden de ideas, textura homofónica lo entiendo como el concepto general, y vamos a entender factura como lo específico de la textura. Es decir, melodía más acompañamiento, pero la factura es el diseño específico. Hey, estás trabajando en arpegios, yo estoy trabajando en melodía, estoy haciendo una melodía. Estás trabajando en acordes más arpegios, eso ya es la factura específica, ¿no? Timbre, obviamente tiene que ver no solo con el grupo instrumental que tienes, sino también en qué ese grupo instrumental que te puede proveer como timbre. Si estás tocando en el encordado del piano, si estás tocando en el piano, si estás preparando el piano y le estás poniendo papel para que suene diferente, como ocurre con el trío de Boris Benson, o como hicieron preparar el piano preparado de John Cage, o muchas obras que tienen este tipo de acondicionamiento. Y la forma como esa proporción que se da en el tiempo, no como una proporción, todo esto ocurre es en el tiempo, y eso es algo que hoy vamos a percibir. Los conceptos de la música no son algo que es estático como un cuadro, como esa gráfica, sino que tiene que sentirse en el tiempo. Y en el tiempo implica que cuando uno va a percibir el tiempo, depende cómo está el archivo de uno, cómo está nuestra cartografía, nuestro mapa interno de emociones para percibir algo. Y sobre esto hay una anécdota muy bonita que de pronto, yo no sé si Nelson Villana recuerda mejor que yo. Beethoven una vez colocó una indicación de metrónomo, ¿verdad? Digamos que fue 100 BPM. Y cuando la fueron a estrenar la obra, resulta que le pareció rapidísimo. Entonces mandó a que le bajaran el tempo. O sea, el tempo es algo en la música a veces muy subjetivo, que tiene que ver con cómo está nuestro estado de ánimo. Entonces, pero chévere de todas maneras tenerlo en cuenta. Esto para tener un glosario similar cuando vayamos ahora a interactuar un poco acá. ¿Cuál es la dinámica de la masterclass hoy? Estoy tratando de durar 15 minutos explicando esta conceptualización, un poco aburrida a veces, pero para que hablemos el mismo idioma. Eso que ven ahí es un ejemplo de un trío, ¿verdad? Entonces, ya esto realmente en el grupo hablamos de liderazgo rotativo y de comunicación no verbal. Lo que he querido expresar con esto es que, o lo que quiero que hoy dejarles como idea o como inquietud, es que cada uno de estos elementos los puede llevar cualquiera de un grupo, no solamente el pianista o la cantante, porque están como en el front, ¿no? Son como o sea, en la parte superior de la textura, sino que son elementos que cualquiera puede definitivamente ir liderando, dependiendo de cuál sea su participación en alguno de esos elementos. Es decir, que la armonía no se piense exclusivamente como el pianista es el único que propone esto,
¿sí? Y ya eso lo vamos a ver. Cito un ejemplo y es, por ejemplo, cuando está sonando el grupo y tienen una primera vuelta de solo. Voy a hablar de jazz porque la gran mayoría son más o menos de ese énfasis, ¿no? Y resulta que el pianista empieza a hacer sustituciones de acordes. Pero si esas sustituciones no tienen una respuesta en el baterista, en su deconstrucción rítmica, realmente no estamos haciendo mucho. Sí, es más o menos esa la idea. ¿Qué efecto produce el que yo haga sustituciones de un acorde o el que el cantante o la cantante haga una inflexión melódica? Bueno, se la está respondiendo el guitarrista, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la propuesta ahí? Entonces, estos elementos caben en cada uno de estos círculos. Y finalmente, el personaje que queda aquí adentro es el grupo. Este es realmente el grupo. Y eso crea además un tercer personaje ficticio que de pronto no percibimos a veces en la sala. Y es esa interacción entre el público y nosotros. Ese es otro nuevo personaje. Alguna vez se lo escuché casualmente a Julián hablar sobre el tema y sí que es bien especial eso porque generalmente pensamos que estamos tocando para nosotros y que ese personaje que está flotando ahí, que es cómo estamos con todo lo demás, se queda un poco en el vacío. Entonces voy con otras variables más, solo para cerrar, y esos diseños formales. Sobre esto voy a dar solo unos ejemplos, ya los de composición más o menos conocen esto. Cuando hablo de diseños formales, hablo de cómo estamos pensando la música en el tiempo. Estamos pensándola como cuadros, es decir, primera vuelta de solo, segunda vuelta de solo, segundo cuadro, tercera vuelta de solo, tercer cuadro, o sea, como un tema con variaciones. Esa sería una pregunta. O estamos pensándolo como multiplicación, es decir, yo creo una melodía aquí, la responde el bajista y por acá se la imita el baterista, entonces empezamos una especie de canon. Entonces, esto que estaba sonando aquí se multiplica acá y se multiplica allá. Y empieza ese canon a hacer sinergia en la forma. Esa es otra forma de construcción. Y la otra forma de construcción es por acumulación. Esas son formas generales. Obviamente, en una construcción formal por cuadros no quiere decir que no se pueda meter multiplicación, claro que sí. O acumulación. Un ejemplo de acumulación, siempre lo he dicho, el bolero de Ravel. Empieza esa melodía, pianísimo, por allá redolante, y esa melodía se repite constantemente y pasa por todos los instrumentos. ¿Cómo se va acumulando? Se va acumulando a medida que se van sumando y adicionando instrumentos. Pero es una misma melodía. Sobre esto valdría la pena tener ejemplos de audios, pero quisiera como que en la exploración que vayamos a hacer, poderlo experimentar. Entonces, quedémonos un poco con esa idea. Yo estoy trabajando por cuadros, yo estoy pensando primera vuelta de solo, segunda vuelta de solo, tercera vuelta de solo, o estoy pensando, no, yo estoy pensando que en 6 vueltas de solo yo voy a tocar un solo que va a ir de pianísimo a fortísimo, pero lo voy a proyectar en todas esas vueltas. O estoy pensando en mi pieza desde ese lugar, o empecé el solo fuertísimo y lo voy a hacer hasta pianísimo en la séptima vuelta. Son ejercicios que uno puede hacer. O si estoy trabajando con canon, con imitación, porque a veces pensamos que el diálogo en un ensamble, yo toco algo aquí, entonces el bajista más o menos me responde y el baterista me hace la célula o el final de la célula que yo hice. Ahí solo estás trabajando un poquito de multiplicación, pero existen otras formas también de diálogo en ensambles. Y bueno, vamos acá. Y por último, estas variables, para que nos las pensemos como grupo, como agrupación. Por eso tiene que ver con grupos. Sé que, no sé si vinieron varios grupos para sonar como ensamble, sería muy interesante. Estas variables sensoriales que son del arte en general. Primero el cuerpo como primer receptáculo de información, es decir, tenemos y esto obviamente que son hipótesis,
pero si tuviera que citar gente, son un montón de estudios que hablan de las neuronas espejo. Entonces cuando un artista está montado acá arriba y está bailando, de hecho hay gente que uno está hablando y la gente le está repitiendo a uno lo que uno está hablando más o menos, ¿verdad? O sea, es como esas neuronas espejo están full fuertes ahí. Y cuando hay danza, cuando hay manejo de espacio, el cuerpo es el primero que está percibiendo qué está pasando ahí. Es esa imitación, esa sensación. Por eso los actores trabajan mucho sobre de aquí a la última banca, cómo debo expresar yo un movimiento. Entonces, claro, a veces uno dice, bueno, voy a hacer una coreografía y entonces yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Y entonces ya con esto creo que es suficiente movimiento. Los bailarines obviamente están preparados para que ese movimiento sea suficientemente amplio para que tenga una percepción por parte del público. Claro, yo pues obviamente bailaré profesional, no soy, pero es un poco la idea, igual que el gesto en la música. Si usted tiene una melodía, no es lo mismo que usted le digan, vamos a sacar la melodía, y entonces uno hace esto normalmente cuando empieza. ¿Dónde está la melodía? Entonces, si lo hacemos, y ahí salió a primer plano, ¿verdad? Y si esto tuviera melodías internas, si no están esos planos, no sé por qué se apagó, ok. Si no están esos planos, va a ser difícil que entendamos el asunto. Entonces, el mensaje como tal. Y a veces creemos que el público, porque nosotros tocamos los acordes, ya está percibiendo eso. Eso mismo que ocurre cuando alguien nos está viendo allá al fondo, si nosotros no acentuamos lo suficiente y articulamos lo suficiente una melodía, nosotros creemos que está llegando el mensaje, pero realmente probablemente no va a estar llegando. Arturo Toscanini hizo algo porque definitivamente él sentía que en la séptima sinfonía de Beethoven las violas eran fundamentales. Entonces, ¿qué hizo? Puso las violas adelante. Generalmente las violas van acá y el hombre las pasó para acá y los chelos los dejó acá. Y eso no es gratuito. Él quería que definitivamente las violas se escucharan con toda claridad. Eso, ahora hablamos sobre espacio. Entonces, cuerpo es cómo tú expresas, cómo tú sientes realmente la energía de la música. Aquí no coloqué en la diapositiva dos cosas que me parecen fundamentales: la fuerza de tracción y la fuerza de compresión en la música, en el arte, en el cuerpo, en todo. La fuerza de tracción se traduce en que si yo hago esto, yo estoy traccionando hacia arriba. ¿Y dónde está mi fuerza de compresión? En el pie, porque el pie es el que está soportando todo el peso. Pero estoy también, hay un músculo que está jalando hacia arriba. No es lo mismo una melodía para arriba que para abajo. Una melodía para arriba tiene tracción. Un ritmo en tiempo fuerte tiene compresión. Una síncopa tiene tracción. Esas dos fuerzas en tensión generan generalmente lo que llamamos ya un significado, algún significante por ahí, que es polisémico obviamente. Entonces tenemos sonido, ya conocemos las cualidades del sonido, el tiempo, que nos pensemos como ensamble, cuánto dura nuestra canción, nuestra primera canción, no en términos de compases, sino en términos realmente cronológicos, dónde está mi primer punto climático de la pieza, etcétera, etcétera. Espacio, no solo como el espacio
que la batería tiene que ir aquí, el bajo aquí y el piano acá. Este es un formato que está bien probado, es porque alejamos un poco estas frecuencias de los micrófonos que están en el piano, pero bueno, y si esto no es un espacio no convencional y podemos mover las sillas, pues el piano pudiera estar en el centro o donde pudiera estar el piano. El tema del espacio es fundamental. Y no es lo mismo cuando un cantante, por ejemplo, está cantando desde aquí y se mueve en círculo, no sé, una cosa distinta a ustedes, cuando yo estoy haciendo esto, que si empieza a cantar aquí, hay una luz cenital allá y empieza a aparecer y a llegar la luz a él, a ese cantante. No es lo mismo de frente, que diagonal, que en círculo, que agachado. Todo eso es manejo de espacio, de cuerpo y de fuerzas. Cuando hablamos de la palabra también tiene, como dicen por ahí, tiene fuerza, pero tiene fuerza si tú sabes expresarlo. Si eres neutral, no tienes acentos, no tienes pausas, pues yo por lo general hago que la gente se duerma, pero porque mi voz no hace como muchos, en fin. La imagen tiene que ver no solo con la iluminación, sino con tu vestuario, tiene que ver con tu paleta de colores, tiene que ver con si vas a usar algo al fondo o no lo vas a usar, algunas imágenes ya literales, o si de repente el encuadre, si estás haciendo algún video, es desenfocado o es en movimiento, cómo tú piensas la imagen cuando estás en tu ensamble. Y la tecnología, que obviamente no puede fallar, la tecnología es fundamental en todo esto. Y para eso sí es clave tener muy claro todos estos temas de interfaces, de instrumentos. ¿Usted quiere sonar bien? Búsquese instrumentos profesionales. Si quieren sonar profesional, toquen con cosas que son profesionales. Esa es una cosa que es fundamental aquí, no solo por un tema de marca, porque de hecho los bajistas, si no estoy mal, ahora están mezclando los bajos, entonces ponen un diapasón de una cosa y la caja de otra, y es un tema de sonido y de identidad de sonido. ¿Cuánto tú necesitas de qué frecuencias para tu sonido? Listo, entonces esa sería la introducción y a mí me gustaría simplemente empezar a que la gente vaya pasando y vayamos desglosando esto en la práctica musical. No, esto es nada si no lo podemos realmente vivir. Así que si tienen dudas, preguntas sobre algún concepto, obviamente aquí estoy para responder. Sí, Fabio, decías. Bueno, ¿quién va a pasar? ¿Qué grupo vinieron? Disculpen. Tengo 15 minutos para cada grupo. Jorge, ¿cómo estoy de tiempo? Okay. ¿Cuánto me demoré? Juan Pablo. Dígame. Antares está aquí. Sí. Ok. Y Cuántica también. ¿Quién más? Con Daniela Patiño también. José, ¿vas a tocar algo de la tripulación? Ok. Ángel. Listo. Ok. Bueno, entonces escuchemos. ¿Qué hacemos? Rifamos la primera persona. El poquito se va a bajar la arriba. Le da como cierto aire de celebridad a la cosa cuando estamos en el auditorio. Si estuviéramos en el 1M ya se hubiéramos montado.
Perdón. Aras del tiempo, voy a escuchar una parte y para un momento y voy diciendo una vez cosas y eso, y preguntando también. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes escucharon al principio la melodía clara? Yo sentí que se la estaba tragando un poco el resto del grupo, ¿no? Entonces, sobre eso hay un ejercicio. Si tú puedes escuchar y el baterista puede escuchar la mano izquierda del pianista, maravilloso. Y creo que está equilibrado el bajo en relación con el bombo, que es como generalmente uno equilibra las frecuencias graves de un formato como este. Si el bombo se está tragando el bajo, pues vamos a tener un problema ahí de frecuencias. Pero está, bueno, el bombo está un poco fuerte, pero es porque
Fabio hoy desayunó. Entonces, sí, hagamos de nuevo el ejercicio y de pronto piensa en tu melodía como el cantante. A ver cómo es. Y tenía otra pregunta. ¿Ustedes cómo inician los temas? Cuenta. 1, 2, bien. Pueden iniciar sin contar. Con una sola respiración. Solo como ejercicio, Arriba. No, desde arriba completo. Sí. No, lo respiro yo. Respiro en 4. Bien, la idea es que nadie se dé cuenta que eso pasó. Cuando vino Irakere aquí por primera vez, nosotros teníamos una curiosidad enorme porque nadie contaba. No miraba a Chucho, miraba a Pla, no contaban. ¡Pum! Arrancaban. Con Rubalcaba pasó igual, no sé cómo hacen. Hay un ejercicio buenísimo que es tocar de espaldas, ¿no? Y trabajar con la intuición y todo eso, pero vamos a tratar de hacerlo solo y ya tú estás dando el pulso.
abriendo, o si están a la escucha de cocinar un solo, ¿verdad? Vamos a hablar en el contexto del jazz. Yo creo que apenas él estaba empezando. De hecho, a veces, hasta él puede parar un momento, el alegre o alguno, es pensarse cómo vamos construyendo las ideas. Si él está tan piano, yo recomiendo con los grupos que son de jazz que de pronto piensen en 5 posibles. Billy, tenemos posibilidades. Se fue. Se fue. Ok. Que piensen como en 5 niveles. Por eso piensen en fortísimo, en forte, en mezzoforte, en piano y en pianísimo. Si él está en pianísimo, ustedes se lo van a tragar si los dos están tocando. O sea, ya no pensar en términos de cuánto es mi participación, o en serio tengo que tocar, o por ejemplo el interludio que tuvieron antes, cuando estaba empezando el tema. Cuando estaba empezando el tema, ellos tuvieron un espacio y me quedé pensando, aquí, ¿de qué se trata el tema? En esta parte antes de tom, pam, pam, pivo, tan, tan, ¿de qué se trata? ¿Es un crescendo? ¿Es un diminuendo? ¿Estamos en una cosa melódica específica? ¿Qué de esos elementos o cuál de esos elementos en realidad tiene cada uno? Si la polifonía la está llevando él con el bajo o qué está pasando ahí. Entonces, como ejercicio, hasta este punto, piénsense quién lleva qué elemento. Si Pablo lleva la melodía, listo, es la melodía, pero es la melodía realmente y que se escucha hasta la extinción del sonido y no solamente el ataque del sonido, sino cuánto tú estás colocando de ese sonido y hasta dónde va. Si es el ritmo, realmente ese ritmo, cómo está abrazando esto que está pasando acá. Y cuando vamos a hablar de diálogo, entonces ya en la improvisación, si tú eres el líder que lleva una serie de propuestas rítmicas para que él reaccione, entonces esa es la dinámica. Si la dinámica es, él está creando unas melodías para que tú reacciones o lo acompañes, y acompañar no es que yo estoy ahí sentando base de ritmo solamente, sino acompañar es, hey loco, ¿qué? Vamos un momento, sí, vamos aquí, que voy a ir donde, ¿y qué? ¿Qué pasó? No, pasó esto, y acompañar no es solamente, hey, te acompaño. Y estás ahí en silencio, acompañándolo, tal. O sea, es raro, ¿no? O si es a la escucha, y entonces la escucha, pero una escucha activa, de pronto no una escucha como, y de pronto estoy en piloto automático, y de pronto está el solo del bajo, y el pianista se va por allá, voy a comprar la bolsa de leche, sino realmente estoy ahí, estoy a la escucha y voy a responder a esa escucha. Entonces pensémonos desde el principio. De pronto si alguien ahora distinto a Fabio asume esa respiración, sería interesante también, sin contar. Desde el principio, desde el solo. Desde el principio del tema. Y de pronto en esa parte que quedan antes, el no les pega las negras, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que quieren lograr ahí para llegar hasta ese punto? Si va a haber un crescendo, una acumulación de energía, o qué, o si es una expectativa, entonces cómo la generan. Formalmente, cada parte del tema seguramente tiene una intención, entonces hagamos relieve de cada intención. Pensemos en las últimas personas que están allá en las últimas sillas del escenario, cómo eso llega a ellos. ¿Listo? Bien, no se mueva la cabeza. Que la haga Iván o la haga Juan Pablo. Sin mover la cabeza. Es un tema, miren, ustedes ese tema se lo saben, ese tema ustedes se lo saben a millón. ¿Por qué el tema del gesto es importante? ¿Por qué el tema del inicio es importante? Porque ese espacio de energía que está antes de romper el silencio, si ustedes lo anuncian,
están perdiendo un poco esa expectativa interesante de romper el silencio. Y siempre está cha, 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 y ¡boom! Entonces la pieza no es la pieza que inicia desde la primera nota. La partitura entonces debería tener el conteo. ¿Sí? Entonces, Pablo, yo voy a ir al grano porque no tengo claridad sobre eso. Yo entiendo que esa melodía hace eso. Si esto no está claro, o no sé qué está haciendo ahí, entonces que se escuche el do de todas formas. Ahora, ¿esa articulación es seco o eso es así? Pompadín, kuduqueco, togodadín, chin, pues tagadín, kuducacton, sopoduda, san, da, dudon, cadam. O sea, ¿cómo es? ¿Cuál es la intención que hay ahí? Ese sería un punto que no lo pierdan de vista ni un instante porque si no, no estamos diciendo las cosas. Gracias. Aquí es donde yo siento que me pierdo un poco. Sí, es un muy lindo oasis, es súper especial, pero entonces de pronto puede ser tú con los dedos que dialoguen buscando armónicos, o seas tú el de los platos, o sea el de la intensidad, pero algo está pasando, estamos yendo ahí, pero que busquen la intención. ¿Cuál es la intención? Bueno. A esa misma parte. Chi, chi. Bien, si la intención de Pablo es esa, porque tiene bonitas melodías, pero están en 4P, o sea. Entonces, dejamos por un instante entonces platos, bajo, sin tocar bombo, a ver qué pasa.
pero entonces él de repente pone un superloquio con unos tonos enteros por ahí y te está mandando información a ti, ¿verdad? Te diciendo, hey, espérate, estoy sustituyendo algo. ¿Qué haces tú con eso? Si tú haces una inflexión rítmica, o si pones un plato, o si van de repente, se va por la escala de tonos enteros, pues lograste. Es eso. Juguemos un poco a esas dos cosas. ¿En qué terreno estás armónicamente y cómo responden ustedes y lo que podemos ir rotando? Listo. Solo, ¿no? Ah, bueno, pero quedó la intención de lo otro, ¿verdad? Era un crescendo, era realmente un crescendo. Entonces, ¿sí notaron el crescendo? Sí. Ok, entonces, tiene que ver con el número de instrumentos que... Esto es un ecualizador, ¿verdad? Pues son las frecuencias bajas, esto medias. Fabio tiene todas las frecuencias ahí igual que Pablo. Entonces, es jugar un poco a eso. ¿Qué quito, qué pongo, qué voy sumando, maestro? Leonardo, primero que todo, saludos. Yo sé que esta charla preciosa con semejante maestro que tenemos aquí en nuestro es una maravilla. Estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Aunque este no es el campo de experticia mío, lo mío es la orquesta sinfónica y los coros y la voz humana, pero veo absolutamente una correlación profunda con la música clásica que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Todo lo que está hablando, por ejemplo, ahorita Leonardo preguntó si oyeron el crescendo. Para mí el crescendo estuvo totalmente desproporcionado porque Fabio estaba tocando durísimo. ¿Sí? Y otra cosa amorosa que digo es que Fabio yo no le he podido ver la cara ahorita porque está todo el tiempo agachado y tiene una cachucha que le tapa. Y es importante poder transmitir eso, y que eso se ve en los músicos de orquesta. Y descubrir todos esos micro niveles y macro niveles que van a hacer que la ejecución de ustedes sea mucho más maravillosa. Por ejemplo, el comienzo repiten 4 veces lo mismo. ¿Por qué no se repiten esas 4 veces de distinta manera para hacer como cuando la música clásica, abrir una sinfonía o lo que sea, por ejemplo, transportar las ideas de la música clásica de los grandes? Y por ejemplo, hay un grupo que yo admiro, el trío de Jacques Lussier. Y ese me encanta porque tiene todo eso que Leonardo está diciendo, que no se cuenta, que yo siempre me gusta que haya reforzado eso. ¿Por qué tiene que contar? Eso le quita ya grandeza al mismo trabajo. Quería solamente de sapo decir esas cosas y ya que todos esos elementos de la música clásica aplicados ahí sería una belleza para enriquecer todo ese lenguaje tan fabuloso y el talento que tienen todos ustedes. Así. Súper. Y que son elementos pues de la música en todos lados, o sea, en la India, en Bali, en cualquier lado. Pero que obviamente cuando lo especificaron en una partitura, estos grandes músicos nos dieron mucha información también. Entonces, es verdad, pueden hacer eco de pronto, tom, patín, coluquica, solo, o sea, ¿por qué? Porque esos son, es decir, el mensaje de muchas formas. Vamos al solo, gracias maestro. Respiración o fue. Vamos al solo. Gracias.
de pronto Fabio ya le han hablado bastante de eso, pero lo voy a decir también para todos. Si nosotros agotamos todas las frecuencias de la batería, cuando esto está, lo que debería pasar después, que es que se utilice toda la batería, ya no va a ser tan importante, ¿sí? De pronto tú dices, me quedo solo en el enredo, haciendo esto, y empiezo a ir sumando elementos, frecuencias. Cuando esté todo el instrumento completo, se convierte en un instrumento importante. Pero si lo agotamos, si agotamos todas las frecuencias, ¿qué pasa? Entonces, ese es solo para pensarlo. También el tema de las frecuencias en el alegre, de las frecuencias en el bajo. A veces no sabemos, pero ven acá, toco lleno bajo, es lo que la melodía esté dando. Si la melodía está en agudo, ¿yo dónde estoy? Entonces ahí hay principios, por ejemplo, del contrapunto. Si él está hablando mucho, entonces yo me quedo quieto. Si él está en registro agudo, de pronto yo puedo estar un poco más acompañando acá, en el registro grave, llenando un espacio, en el registro medio, en caso de Iván. O para qué de pronto, ¿dónde está más o menos la frecuencia de la alegre? Hacia el teclado medio del piano. Entonces, pensarse esas frecuencias, cómo están trabajando, cómo está trabajando la mano izquierda con el alegre. Entonces quiero hacer una pregunta, ¿qué otra banda va a pasar? Porque ya fueron 15 minutos, pero un aplauso por favor para todos. Me hubiese gustado, pero lo dejo solo como pregunta, ¿cuál es su paleta de colores? Y siempre, llámese en contexto académico o cualquier contexto, es clave lo que dijo el maestro Julián. Uso gorra, me ponen luces o no me ponen luces, o sea, donde quiera que ustedes vayan, son cuánticas. Y eso es clave. Eso es clave. Estos artistas no son, o el artista en su definición no es uno solamente de una forma y otro de otra forma. Es una diversidad, pero está en la vuelta todo el tiempo, creo yo. De verdad, tremendo trabajo, muy bonito, y entonces continuamos. Gracias.
ya entra la batería, ¿tú quieres que sea el bajo sea más rítmico? O sea, que se escuche como más rítmico o tenga también se entiendan esas melodías. Trato como que tener un balance, pero me enfoco más en lo rítmico, ya que Juan está con el ritmo más presente. Cuando tú tocas subtasto, se va a escuchar más lleno, pero el ataque no es tan fuerte como en su ponticello. Entonces, chévere que de pronto te explores eso. Si puedo tocar más pegado acá al puente, en algunas partes, y después venir a con subtasto un poco más. Sí, para tener más claridad de cuál es el ataque ahí, porque allá, aquí de pronto se alcanza a escuchar, pero allá soy. Sí, pero si tú de pronto estás más en ponticello, de pronto te vas a dar cuenta que está más claro, no va a perder peso porque de todas maneras lo tienes ecualizado de una forma. Yo me preguntaría si de pronto esta pieza puede empezar con masas en la batería o con escobillas y después pasar a baquetas. No tengo mucho que decir de Carlos, tuvo una nota ahí en una escala, pero algún remonte. No, está muy bonito. Siento que hay bastante pedal. De pronto jugar entre lo seco y lo que es más pedal. Y esto tiene una melodía, ¿verdad? Ok, hagan el tema. Un momento. Pero piensen un momentico en eso de la forma del solo, a ver qué es lo que de pronto le diría a Daniel de eso solamente. Y ahora, eso para que se lo piensen, ¿no? Pero hagamos el tema para entender cuál es el contexto de este gran crescendo que hicieron ahí. Tu parte a la mitad de volumen que lo que tú estás tocando por lo que está sucediendo allá. Pronto aquí empezaría a la mitad, no sé si puedes tocar con hot rods o iniciarlo con algo, pero piénsatelo a la mitad. Hay una Sonor, una batería que medianamente produce el efecto que tú tienes aquí, está diseñada para eso, para que escuches lo mismo de allá, no sé, y le preguntaría a Billy, creo que es una que tiene Einar, que vendió hace poco. Pero el baterista generalmente cree que toca a la mitad del volumen, o sea, realmente está tocando al doble del volumen que cree que está tocando. Por eso diseñaron esa batería en particular, que creo que, si no estoy mal, de Ionet es Sonor, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Fabio no está aquí. No sé. Es Sonor, ¿verdad? Ya te Ionet. Es que lo escuché fue por eso. Fue que escuché y la promoción del instrumento fue eso. Eso solo me hizo pensar en eso. No es para que compren la batería. Y el bajo creo que todavía puede tener un poquito más de ganancia si va a ser así en su tasto la cosa. Bien.
los platillazos en el rack son iguales. Si él tiene frecuencias graves, tú también puedes sacar los overtones o sea, tocarlo con más amplitud. Toca un segundo normal aquí y después vas a tocar. O sea, aquí Ajá. y acá. Hay un ataque que es ese, pues tienes muchos, no todos son exactamente el mismo registro, hay unos que puedes tocar más hacia el registro grave del plato. Probémoslo un momentito, por favor. El corto. Yo sé, aquí. Corto. Pero cuéntelo ahora, no es que nadie Ahora, piensa en el equilibrio entre el bombo y el fuerte es realmente, pero me gustó fue lo del principio, sí se sintió la diferencia. Es difícil tocar piano. 1, 2, 3, 4. Ok, Carlos, ahora tú en un momento la primera parte. Busca que los extremos realmente salen en la melodía que tienes. Lo demás es bienísimo, ¿verdad? Díselo que saque la nota de abajo también, los extremos un poco más, para que entienda la textura que está trabajando. Ahí está. Y hay tres elementos claves: balance, ¿verdad? Balance dinámico, estabilidad. Ellos tienen claramente una muy buena estabilidad. Tienen balance dinámico. Ahorita lo trabajamos para que cuando vayamos a dirigir o a liderar algún grupo, sepamos de dónde es que nos vamos a agarrar. Porque ya saben, bueno, melodía, ritmo, tal, cuerpo, sonido, todo ese poco de variables, pero uno acerca un grupo y uno dice, bueno, lo primero y lo básico es qué balance tiene esto. Es lo primero por donde estoy empezando. Si tiene el balance dinámico adecuado. Enseguida le pregunté a Billy, ¿está amplificado lo demás? Tal. Si está claro el bajo, el sonido de cada uno, las intenciones que tienen, si realmente están saliendo. Segundo, la estabilidad rítmica es clave. Y si las texturas de verdad tienen intención, tienen carácter como grupo. Si la intención de Juan Pablo es solo acompañar o si él también en medio de ese acompañamiento hace creciendo y en ese 7 generalmente puede haber un impulso y un reposo y nuevamente otra toma de nervio. Es pensárselo como pregunta, nada de esto, todos son puras preguntas e ideas que vamos soltando. Listo. Puedes tocar tú más piano todavía. Ok. Piensa que si tú estás escuchando las notas del centro de él, las que son más pianos, estás en la ecualización acústica que es. Si no las puedes escuchar, algo está pasando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Debussy muy bien decía que ese era el alma del piano. También en el piano moderno tenemos la corda. Se van a dar cuenta en los videos de Vladimir Horowitz o de Gonzalo Rubalcaba o de pianistas que tuvieron cierta formación importante de conocimiento de este instrumento, que eso lo que hace es mover el teclado. Entonces vas a tocar no las 3 cuerdas, sino que de vez en cuando vas a tocar una, vas a tocar 2, y eso cambia el timbre un poco. Es explorar eso también, así como pueden explorar otras cosas acá en la batería, que bien vale la pena de pronto intervenir el redoblante en algunas partes y después sacar lo que está ahí, de pronto más adelante ponerle un plato, lo que sea. Pero juega un poco con eso, Carlos. ¿Tienes? O sea, no suena igual así. Tiene su... Pero eso es simplemente explorándolo. Vi mucho a Horowitz en los videos, se ve mucho que en medio de una frase él se hace disminuyendo, generalmente los disminuyendo los hace con el pedal de la izquierda, también como que busca esos matices. Rubalcaba todo el tiempo lo usa, Michel Camilo, o sea, hay mucha gente que trabaja con ese pedal, mucho, no es necesario. La vieja escuela pianística de hecho le dice a uno que el pedal de la izquierda no se usa, pero sí se usa y bastante. Un aplauso, por favor, para de pronto, lo que pasa es que, oye, estos tiempos son tan... quería solo comentarles algo más. Ustedes tienen, y se lo pregunto también a Cuántica, ustedes tienen un glosario o una base de datos de su lenguaje, es decir, que tú hables con Roa y Roa, yo me voy a meter por aquí, estas son estas progresiones que yo quiero trabajar por acá y quiero explorar. En ensayo uno puede hacer mucho eso, uno dice, voy a preparar este grupo de progresiones sustitutas y el ejercicio es por cuál progresión me estoy yendo, por qué camino me estoy yendo, no solamente hacer la progresión del tema como tal, porque entonces eso también a Juan Pablo le da información, y va escuchando, pero aquí ya se está yendo full, entonces ¿qué estoy haciendo yo con ese 7? Si me establezco ahí rítmicamente o si también desgloso alguna cosa. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué lenguaje de no verbal usan ustedes cuando están trabajando? Y ese lenguaje no verbal, si es musical, que para hacer señas de cambio de una cosa a la otra, ¿de qué forma lo están haciendo? Porque todo eso trabaja en la escena. ¿Sí? Entonces eso trabaja. Si tú estás, eso trabaja fuerte. Entonces, es realmente, viene 2, viene 3. Por ejemplo, hay un pianista que se llama Matt Jamal. Él usa la mano izquierda y simplemente cuando él hace 2, improvisa el bajo. Cuando hace 3, es otro código, no sé si es la batería, y cuando hace otro número es que se van a otro estándar. Es una cosa súper interesante. Y dice 1 y vuelven al mismo tema. Él tuvo oportunidad de verlo aquí en Barranquilla con Billy Hart, y realmente tienen un lenguaje, pero eso, él sabe que trabaja el lenguaje. Hay cosas que pueden ser escondidas, como tratar de que trabaje más la música, pero si lo van a hacer presente, que sea realmente presente y con toda la intención de que eso va a cambiar. ¿Sí? Y hoy no voy a hablar de otras variables, pero chévere que ese tema me encantó, el balance. Si sintieron el cambio un poco con el room, es solo adaptarse a las condiciones. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Duda? ¿Comentario? De lo que llevamos, si tienen alguna pregunta en particular. Ok. Gracias. Continuamos.
De las flores, la más hermosa es la que lleva el nombre de rosa. Sobre la vida, rindiendo honores, la llamaré rosa de mis amores, la que traigo es mi preludio.
Bueno, voy a ir del principio un poco. Hay un gesto, lo mismo que habíamos hablado ahorita. Hay un gesto en el que tú te agachas, ¿verdad? Hay fuerza de compresión hacia adentro. Y hay una cosa que es un poco más acústica que del manejo de esto, ¿verdad? Mi recomendación es que cuando hay generalmente gritos, si tú tienes un micrófono que tiene todo este asunto, aproveches un poco esta área, o sea, lo explores. Desde acá, ¿qué pasa cuando yo grito? Desde acá, ¿qué pasa cuando grito? ¿Qué espacio genero? Sí, y nunca tapar esto aquí porque mira lo que genera enseguida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es que si vas a hacer fuerza de compresión, entonces ahora vamos a intensificarlo muchísimo. No bajes hasta un 70% ¿cómo se llama esto? Tu centro de gravedad, sino bájalo muchísimo más. A ver esto que produce. Y por otro lado le diría a Fabio que hay una subdivisión que se me empieza a formar internamente solo como para explorar qué puede pasar en el plato. Ya cuando están como yendo para arriba y para lejos, ¿no? La parte de capela quedó súper bonita, o sea, pues no lo quisiera hablar en esos términos, pero ese respiro, ahora sí, formalmente, pues en cierta forma también lo pedía. Si esa frecuencia que están agotando, tú estás agotando una frecuencia donde siempre estás llegando a un punto, pero si de pronto de cabeza haces un punto más alto, al menos una vez, entonces entenderemos todo que son clímax, ¿sí? En el sol. Por reiterar varias veces ese punto, pues sí, se entiende. O sea, si todo el tiempo llegó un fa, y llegó un fa, y llegó un fa, o llegó sí, si por una vez hice la, o octavé el fa con voz de cabeza, entonces digo, wow, claro, listo, explotó, llegó al clímax. Y también le diría lo mismo a Iván, que los únicos comentarios no los hace él, sino que de pronto tú, nuevamente volvemos al tema, su ponticello, que eso ya claro, y después vuelves a tu subtaxo y le das cuerpo al asunto. Y tú también puedes conversar. Esas conversaciones tienen su espacio en la improvisación, en el tiempo. Ella sí, es puro contrapunto, es pura polifonía. Si ella en un momento está quieta rítmicamente y es una nota larga, la dejamos que crezca esa nota y entonces qué va a pasar por acá en el registro grave que no la interrumpe a ella, ¿sí? O qué va a pasar, fíjate que se oye súper bien el flor, cuando tú abres flor y no tiene problemas porque no está en la frecuencia de ella. Ya a nivel de espacio de una de esas frecuencias, pregúntate dónde hay fuerza de tracción y dónde hay fuerza de compresión en esas melodías y dónde está la fuerza de tracción y de compresión en tu cuerpo. Es decir, no es lo mismo que yo cante Rosa, y hay una cosa donde tú haces esto, pero no es lo mismo hacer esto para ellos hasta aquí que realmente hacer esto y volviste, sí. Y que a veces también la atracción produce algo. Y jugar con otras también a onomatopeyas veces, porque se lo si dicen tú así. estás relatando algo al principio, pregúntate si quieres contar una historia y necesitas todo este espacio para la introducción, o si solo necesitas una luz cenital y estar acá o estar un poco más allá. Pero una vez arranca ese bullerengue, si lo están pensando en bullerengue, entonces estás cantando para él, estás cantando también con él. Y a veces no siempre hay que estar rosa, sino que a veces simplemente es un acento, entonces es un impulso o es que eso para empezar algo, ¿no? ¿Está el micrófono o no está el micrófono? ¿Dónde está el sonido? Si lo estás poniendo allá, lo estás poniendo aquí, ¿dónde está tu sonido? Y ¿cuál es la extinción de ese sonido? Yo insisto mucho en ese tema de hasta dónde llega el sonido, es porque
a veces hacemos las notas, y nos pasa mucho a los pianistas, tocamos la nota, pero no pensamos esto hasta dónde realmente está llegando, cómo se está extinguiendo el sonido, cómo está haciendo el ataque y hasta dónde está haciendo el sonido, dónde está yendo esa parte. Pero entonces probemos la introducción y sí, sí, lo que estamos. De las flores, la más hermosa es la que lleva el nombre de rosa. Sobre la vida rindiendo honores, la llamaré rosa de mis amores. La que traigo es mi pregón. Bien, ok. La profe Diana dice algo que es clave y que cuando hay coros en esta música que son unísonos, además, es bonito que el grupo lo haga también. Todos pasaron solfeo 1, 2, 3 y 4, entonces la práctica de coro. Y a voces. Armonía. Lo que pasa es que, o sea, esta canción se requiere una energía, ¿cierto? Sobre todo las canciones que son folclóricas. Esta es una dinámica de que es, tú dices algo y el coro te responde. Cuando tú lo vas a hacer tú sola, que realmente, o sea, te admiro por hacerlo tú solita, o sea, lo estás haciendo súper bien. Sí se requiere que como ensamble o que al menos exploren, no es que lo tengan que hacer así, que de pronto se metan y hagan el coro. Y de hecho van como creando, le dan como un toque más a lo que es el folclore, ¿cierto? Que es meter las voces. Yo quería aportar eso, sí. Justamente en la forma tradicional de la versión del folclórica se maneja algo que se llama los respondores. ¿Qué pasa? Sería chévere que el grupo cogiera ese recurso de los respondores, que es lo que habla la maestra, y que se pusiera cada uno en ser un respondor. Y se pusiera. Ese es el nombre tradicional en los pueblos, en los territorios. Entonces, cojan o sea, sería chévere que exploraran como la voz de cada uno. Puede ser en notas distintas o al unísono. Por lo general esos coros no son unísonos en el grupo. Por las respuestas armónicas. No propuestas sobre la mesa. Donde siempre un bullying que es a grupo, el coro es un coro, no es individual, es un coro. Siempre. Así que tú a 3 cantantes aquí, la armonía. Porque mientras que ellos están tocando. Proyectan el sonido. After. ¿Y por qué no cogen vela? Ahora unísono, pero Pueden hacer armonía. No, claro. Porque es que ellos cada uno está como comprometido con el rosa querida eres, rosa querida eres. Ella puede jugar tocas una onomatopeya porque llama la Pero también con el sonido. Dani, por acá te van a decir algo también. Hola, mucho gusto, yo soy Lisette. Me gustaría que en el momento de la improvisación que está realizando una onomatopeya con la L, ahorita todas fueron con L. Podemos utilizar otras onomatopeyas con la T, con la R, inclusive puedes hasta imitar el sonido de los golpes que hace el tambor alegre. O bueno, en ese caso parece tambor, parece un llamador. Pero sí puedes también jugar con diferentes onomatopeyas. Eso lo que quería decir. Pequeño. Sí se ve, eso parece un llamado. No tiene cara de alegre. Entras a los territorios y te das cuenta que muchos cantadores
juegan con versos y juegan con el lereo, que es lo que estás haciendo. Entonces, sería chévere que cojas lereo, cojas de la parte tradicional y lo formas allá, lo pongas ahí, utilizando versos tradicionales, lereos, lamentación, todas las cosas que ellos tienen, traerlos acá como canto. También chévere. O sea, no es tanto a veces como que coger los recursos que te da el jazz. O sea, está lo del jazz que es importante, pero también los recursos que te da el folclore, porque eso de alguna manera también le da el color a ustedes como agrupación. Uy, que se aprenda la base del bullerengue como es, porque nada más tocan una partecita. Los ingredientes del jazz y los ingredientes del folclore para ver qué sale. No que sean 90% jazz y 10% folclore, porque si no va a sonar un estándar más. Para eso toquen otros libros, pero si están tocando folclore, háganlo más balanceado, que tengan como recursos de aquí y recursos de acá. Todo se recibe como ideas, ¿no? Son como propuestas de ideas. En la estructura de la improvisación, si estos son preguntas y respuestas, recordemos que la repetición es importante y tú lo hiciste un solo muy bonito, muy bien logrado, porque decir bonito no dice mucho, sino había repetición, había unas secuencias, solo este apunte de buscar una nota que hacia donde se dirige todo. Y sobre eso, claro, la exploración y tú estás además en dos agrupaciones de música tradicional, ¿no? Estás con Alegres Ambulancias y no sé si estás en Casimba también. Entonces, claro, todo eso hace parte de una exploración que es súper clave, ¿no? Necesaria en este momento. Probemos entonces desde el principio a ver cómo nos va y quién más va a pasar. Él es percusionista. O sea, con ellos haciendo... Vamos a ver. El coro, vamos a esa parte, sí. Ay, no. Rosa, qué linda eres. Fuerte. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres. Ahora cogió 3 pelas de acá, de 4. Ah, ok. No tienen cantante. Que yo hago distinto. Ustedes hacen una voz. ¿No lo quieren hacer arriba? Sería bueno. Rosa, qué linda eres. Eso, esa es. Rosa, qué linda eres. Ahora conmigo. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. No le tengo. Entonces, hagan la misma que estoy haciendo yo entonces. Oye, ¿es cumbia o es bullerengue? ¿Cuál de las dos? Están mezclando. De tema, ¿no? Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa,
Quedan esas preguntas, Fabio se dobló, a mí me parece que aportó, lo que pasa es que se extendió bastante y bueno. Sí, todo queda más bien como preguntas y como ideas, ¿no? Que pueden ir sumando, se pueden ir explorando. Bueno, y nuestra próxima masterclass va a ser la de Nacho Nieto, si no estoy mal. Por lo pronto, solo esas inquietudes, 2 o 3 preguntas más. ¿Qué sucede mientras está pasando esto en una masterclass? Si lo están bailando, si están sonriendo, si se están mirando, o qué tipo de compromiso es. Porque están tocando como artistas, no están en medio de algo exclusivamente. Sí, no se lo piensen como un cartón, vamos a tocar, sino realmente ¿qué hay? Sí. Muchas felicidades, de verdad un trabajo muy bonito y quedan esas preguntas. Súper. ¡Bravo! Muchas gracias a todos por haber asistido. Si tienen alguna pregunta o nos vamos a almorzar.